Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente en Café de la Tarde y sin lugar a duda, uno de los grandes temas del día que sorprendió a todos fue la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. De esto vamos a hablar con Juan Manuel López. Él es diputado nacional electo por la Coalición Cívica, trabaja con Elisa Carrió y nuestro compañero Víctor Pombinio. ¿Cómo va, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo tomaste la renuncia? Bueno, con algo de alegría, ¿no? Porque era una persona que me parece que hace tiempo tendría que haber dado un paso al costado, que le hizo muy mal al país, a la República, a la justicia. Ella, como jefa de los fiscales, como procuradora general, tenía el deber de dirigir a los fiscales, que son los que tienen que pedirle a los jueces que cualquier ciudadano que cometió delitos vaya preso, investigar, son los que impulsan las investigaciones. Y era una fiscal que había sido puesta hace 5 años por Cristina Kirchner, a nuestro criterio, para garantizar impunidad a los funcionarios de su gobierno. Así que me parece que es una buena noticia. Ahora, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, quisieron que salga de sus funciones Gils Carbó. En primer momento se habló de removerla por decreto. Allí se opuso Elisa Carrió, dijo que esto no podía ser llevado a cabo en estos términos de ninguna manera y ella pedía un juicio político. ¿Hablaste con ella? ¿Sabés qué piensa a raíz de lo que pasó hoy? Hoy no hablé del tema, pero sí, efectivamente. Ella, en el año 2012, cuando se la designa Gils Carbó, fue la única dirigente política que presentó una impugnación en el Senado de la Nación. Alejandra Gils Carbó fue aprobada por los senadores por una mayoría abrumadora, solo 2 o 3 senadores se opusieron a eso. Carrió la impugnó, le hizo varias denuncias en el transcurso de la vía institucional que tuvo Gils Carbó hasta ahora en la Procuración. Y efectivamente, cuando hubo algunas versiones de algún sector del gobierno que pensaban o en removerla por decreto o en modificar la ley para acotar la duración del mandato, Carrió dijo no. La Procuración se creó en el año 94 con jerarquía constitucional. En esa reforma, aunque ya existía, se le dio autonomía y es importante que sea una persona independiente, y para garantizar esa independencia se la tenemos que garantizar a Gils Carbó, que aunque creíamos y creemos que fue una delincuente, yo creo, en ese sentido. Un poco duro. Un poco duro, sí, pero lamentablemente es así. Sí, creemos eso, tenemos esa convicción, está procesada en este momento por negocios inmobiliarios dentro de la Procuración, pero hasta esas personas que nosotros, en fin, catalogamos de esta manera, entendemos que hay que garantizarle todos los derechos y que no hay que violar la independencia de esa Procuración. Así que es una buena noticia que renuncie, y si no hubiésemos avanzado en el juicio político o en modificar el mecanismo de remoción. ¿Por qué Elisa Carrió no quería que fuera la procuradora en 2012? ¿Qué decía? Ahí habíamos advertido algunas cuestiones. Primero, que era una persona que ya muy cercana a algunos sectores del kirchnerismo, a pesar de que no se veía tan claro, no era un personaje conocido para la política, claro. Pero cuando surge su nombre, Carrió se pone a averiguar y efectivamente era una persona, en ese momento Lilita la catalogó como fanática del kirchnerismo. Bueno, creo que lo era. Finalmente lo era. O sea que más bien hablaba de que no era una persona independiente, que es lo principal y primordial que debe hacer un procurador, ¿no? Pero no hablaba de temas penales o de corrupción, como recién mencionabas vos. Exacto. Lo que nos llamaba la atención era la falta de independencia en ese momento, año 2012. En el año 2013 ya lo empezamos a comprobar, porque en la causa de la ruta del dinero de Lázaro Báez y de parte del kirchnerismo, Gils Carbó realiza una maniobra en el expediente que investigaba el juez Casanero y el fiscal Marijuán, que es indicar a algunos fiscales que estaban a su cargo, porque no estaba de licencia el fiscal Marijuán, que sacaran a Lázaro Báez y a sus hijos del requerimiento de instrucción, que es decir, del primer escrito donde se iniciaba la causa. Por ese hecho, Carrió la denuncia, la causa avanza, todavía no está procesada por ese hecho, pero se ha avanzado bastante, están procesados los fiscales que ella indicó que hagan esta maniobra, o que les habría indicado esto, y después encontramos la causa por la que fue procesada hace muy poco tiempo. La compra de un edificio. Es la compra de un edificio. Ahora, Juan Manuel, efectivamente, Gils Carbó le hizo muchísimo mal a la justicia, ¿no? Nombró un montón de fiscales adictos al kirchnerismo, de justicia legítima. Ahora, ¿cómo se hace el saneamiento de esto? Se va Gils Carbó, pero quedan un montón de fiscales que nombró ella. Hay algunos casos que ya se ha retrotraído, pero me parece que se hace sencillamente con designar a partir de ahora un procurador independiente, con modificar la ley del Ministerio Público, esa ley del Ministerio Público
Gil Carbó se había excedido en las facultades que tenía, pero en parte le permitía hacer alguna de esas maniobras. En parte. En otra parte ¿Esos puntos crees que son los que hay que modificar? Sí, absolutamente. Hay que darle a todos los fiscales de primera instancia una independencia funcional del procurador y del resto de los poderes del Estado, concreta, real, efectiva, para que puedan hacer bien su trabajo. Cuando se corre de lugar a un procurador, a un fiscal, o se crea una procuración especial, tiene que ser con un concurso que garantice la independencia de esos fiscales y la profesionalidad. Y por supuesto tiene que ser todo fundado. No puede ser que, como hacía Gil Carbó, a un fiscal que acababa de concursar en La Rioja y que no era de ahí, se lo traía a la ciudad de Buenos Aires, se le creaba una fiscalía especial. Sí. Y así se intervenía en causas, además, a veces para garantizar impunidad y otras veces para perseguir políticamente. Existía como un circuito, además, ¿no? Que venía un diputado, presentaba una denuncia contra algún funcionario y no se le negaba a nadie una imputación, digamos. Así es. Esto, al irse Gil Carbó, ¿se va a funcionar de otra manera? Esto lo vimos más en el último tiempo. Gil Carbó al principio funcionó para encubrir, creemos nosotros, a los funcionarios del anterior gobierno, del kirchnerismo, y en esta oportunidad sirvió en muchos casos para impulsar estas denuncias falsas o que después bajo sustento, que después los jueces las desecharon. Ahora... Sí. No, me parece que ahora la forma es, insisto, un procurador independiente, una nueva ley que dé más garantías y que transparente todos los procesos y los concursos. Y un control también por parte del Congreso. Recién ahora, después de muchos años, se puso en funcionamiento una comisión bicameral que tiene que supervisar al Ministerio Público. Esto recién el año pasado empezó a funcionar. Y bueno, también tienen que tener ese control. Los fiscales, un control institucional, un control independiente, donde estén todas las fuerzas políticas mirando que se cumpla bien con su trabajo. Juan Manuel, ¿por qué crees que esto se llevó a cabo ahora? ¿Por qué dio un paso al costado ahora cuando en realidad el gobierno quería que dé un paso al costado hace tiempo ya? ¿Qué cambió? Bueno, uno puede especular bastante con eso. Tal vez las elecciones, yo creo que tal vez se esperaba un triunfo de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires que no ocurrió y eso puede ser un detonante. El apoyo que está teniendo el gobierno de Cambiemos también lo puede ser. Ella habrá visto, en fin, que era más fácil llegar a las mayorías necesarias por la nueva conformación del Congreso de un juicio político o de una modificación de la ley de Ministerio después Público fallo, que cambie el mecanismo de remoción. Hace muy pocos días salió un fallo que dice que el juicio político no es el mecanismo correcto, no es el previsto en la Constitución para el procurador y que hay que dictar un nuevo mecanismo en la ley. Ya había expectativas de que en poco tiempo o la futura conformación del Congreso dicte una nueva ley de Ministerio Público y eventualmente creo que eso puede haber estado en su cabeza, tanto el no triunfo de Cristina Kirchner, la derrota. Claro. Ahora, se mencionan muchos nombres para reemplazarla. ¿Qué nombre por cuál nombre ustedes se inclinan más? No, yo no me atrevo a hablar de nombres, me parece es una facultad del presidente de la Nación que la tiene que ejercer con acuerdo del Senado de la Nación, con una mayoría que le permita al presidente, hoy por hoy es una mayoría agravada, vamos a ver si qué dice la nueva ley, si se dicta una nueva ley, pero es una facultad del presidente. Lo que sí tiene que garantizar tanto el presidente como el Senado es un procurador independiente, profesional, me parece que eso está en el ánimo de Mauricio Macri, y además va a pasar, como tienen que pasar todos, por audiencias públicas, procesos de impugnaciones, que la sociedad civil se comprometa. Sin embargo, me parece que hoy Elisa Carrió viene a sacar 50% de los votos, es una figura muy instalada en la sociedad y es una persona a la que evidentemente Mauricio Macri escucha. Yo creo que ella va a tener una voz, ella no tiene un candidato ¿propio? En su momento, creo que hace un tiempo, un par de años, Lita habló de José María Campagnoli como de otra cantidad de personas, digamos, no hay un nombre puesto y insisto, es una decisión del presidente. Seguramente es presidente, pero Carrió va a ser informada o consultada. Aparte en este tema, justamente. ¿Es Campagnoli el candidato de Elisa Carrió? No, eso no lo puedo decir. No lo puedo decir. En algún momento ella mostró alguna preferencia por él, pero porque lo respeta y lo sabe una persona independiente. Pero, insisto, es una facultad del presidente de la Nación y tendrá que sortear ese candidato. Lo bueno es que Cambiemos no tiene mayoría en el Senado, ni lejos está, así que va a tener que pasar, va a tener que tener consenso del peronismo. Va a tener un consenso real, Cambiemos con el nuevo resultado electoral, va a tener solo un tercio del Senado de la Nación. Pero bueno, me parece que igual el presidente Macri cuando nombró a los jueces de la Corte, que son cargos similares, lo hizo garantizando eso, garantizando independencia. El presidente no conocía a los ministros de la Corte que nombró.
son profesionales de distintos sectores, provienen de distintos lugares, Sí, pero son claro. profesionales probos, muy capaces e independientes del gobierno de turno, así que me parece que el presidente va a tener, entiendo yo, una actitud similar en este caso y nombrar profesionales de esa talla, de ese calibre. Vos decías recién que una de las condiciones fundamentales es que sea independiente, ¿no? Que estamos todos de acuerdo. Hace un ratito estuvo acá Guillermo Lipere y decía que otra de las condiciones que él creía fundamentales es que no venga de la política. Claro, se mencionaba Stolbizer, ¿no? También. Me parece que eso es importante. No es lo mismo que un juez. En el caso de un juez, a veces se tiene que ser más estricto con la lejanía de la política. En el caso de un procurador, creo que también se puede ser un poco más laxo, digamos, que haya participado en política en algún momento no significa que una persona no pueda ser procurador de la nación. Pero sí, es mejor que venga del ámbito académico, del ámbito judicial, del ámbito, en fin, hay un montón de lugares donde puede venir un procurador y no necesariamente de la política, porque en definitiva nos va a controlar a los políticos, nos va a controlar a los funcionarios y sería bueno que venga de un ámbito, sí, más profesional. Bien, la última, Juan Manuel, te tenemos que despedir, pero algunos hablan de cargo vitalicio, otros de 5 años. ¿Cuál crees que es el tiempo que debe estar un procurador en sus funciones? La Constitución no dice cuánto debe estar. La última ley estableció que sea vitalicio. Muchas constituciones locales, la de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un plazo de 7 años. En muchas otras varía entre 5, 7 o 10 años. Me parece que sí que habría que ponerle un plazo al procurador, que sea vitalicio no es lo más sano. El número lo debatirá el Congreso. Uno puede inclinarse. Me parece que tendría que ser un mandato lo suficientemente largo para que por lo menos atraviese un periodo presidencial completo y un poco más. Creo que entre 7 y 10 años es un buen número para un procurador. Clarísimo. Muchas gracias, Juan Manuel. A ustedes. Hasta luego. Bueno, y recién te lo...